Ahora sí. Ya. ¿Qué es lo que toca hoy día? Ya. Describir las transformaciones del trabajo en Chile durante el siglo XX y caracterizar la relación laboral al interior de la empresa. Bueno, vamos a analizar este punto desde la legislación y desde la lucha de los trabajadores, cómo ha ido cambiando el trabajo a medida de que los trabajadores se han ido organizando durante el siglo XX. ¿Por qué? Porque el mundo laboral no ha cambiado mucho, sigue siendo lo mismo. El contrato, ya, más tecnología. ¿Y cuál es la relación laboral? Siempre la misma. Empleado, empleador. No hay mucho que analizar ahí. ¿Ya? Pero sí vamos a ver cómo ha cambiado eh, el trabajador la forma de ver el trabajo. Ahora, pregunta, ¿a qué se le llama legislación laboral? Da, María, Guerrier. ¿Qué es la legislación laboral? Como los derechos y los deberes, profe, de los trabajadores y del empleador. Exacto, es una legislación laboral. Derechos y deberes de los trabajadores. ¿Y por qué es importante? Porque esto parte en el siglo XX. ¿Ya? Tenemos, vamos a partir desde antes sí, del siglo XX, vamos a partir del siglo XIX, cuando parte la industrialización en Chile. ¿Y cuándo parte la industrialización en Chile? Bueno, parte con lo que se llamó la era del salitre. ¿Ya? Ahí cambia la forma de trabajo acá. ¿Y por qué cambia la forma de trabajo? Porque el país se industrializa, estamos en la época de la revolución industrial. ¿Ya? Llega la máquina a vapor acá a Chile, empieza a haber electricidad, se cambian las formas de transporte, el tren. Entonces vamos a empezar a ver que el trabajo artesano empieza a desaparecer. Entonces, la mayoría de la población es campesina. ¿Ya? Inquilinos, peones, afuerinos, son principales tipos de inserción laboral agraria. Entonces, Chile, prácticamente el 80% de la población era agrícola. Y por ende había un trabajo artesano, principalmente en el campo y en las ciudades igual. Pero ¿qué pasa? Cuando comienza esta revolución industrial, empieza a cambiar la forma de trabajo. E incluso empieza a haber lo que se llama una migración campo-ciudad. Y esta migración campo-ciudad hace que crezcan las ciudades como Santiago, Concepción, Valparaíso, y en el norte se suman ciudades producto de la guerra del Pacífico, Iquique, Arica, Antofagasta, ¿ya? Que van a tener auge producto del salitre, porque allá se da, que es un mineral que en la época era súper importante, porque servía para la agricultura como fertilizante y también servía como base para la creación de la pólvora. Entonces nos vamos a encontrar con que estos trabajos artesanales empiezan a quedar de lado producto de la industrialización del país. Y ahí vemos el primer tipo de cambio laboral en el país. Después de la, después de la primera mitad del siglo XIX, o sea, cuando va terminando el siglo XIX, acá en Chile toma auge la industrialización. ¿Ya? Entonces tenemos las primeras formas de organización. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque el trabajador empieza a tener una mentalidad nueva. ¿Ya? Ya no es el trabajador que sale del campo, cambia su mentalidad, porque cambia la forma de trabajo. Ya, no, ya entiende que el patrón no es el dueño de la vida de uno, porque la gente del campo pensaba eso, ¿no? El patrón puede hacer y deshacer con la persona.
No sé si alguien vio el Señor de la Querencia, aunque no está ambientado en esta época, pero el Señor de la Querencia, que ahora hay una nueva versión en el Mega, yo no la he visto, pero esa teleserie refleja muy bien lo que era el patrón de campo y la mentalidad del campesino, de este campesino que creía que el patrón podía hacer y deshacer con él, porque como era dueño de la tierra y del trabajo, también era dueño de la vida. Entonces, a medida que se va industrializando, ¿ya? El país y van surgiendo nuevos empleos, la gente empieza esta forma de pensar. Y dice, a ver, no, ya no estoy en el campo. Ahora entiende que es el trabajo de él el que hace que la empresa produzca. Entonces, el abuso en esta época, después de 1850, era tremendo. No había una legislación laboral, el Estado no hacía nada. De hecho, la mentalidad del Estado en el siglo XIX era: no podemos intervenir en los problemas laborales de los trabajadores porque es un trato entre particulares. O sea, usted aceptó las condiciones, el Estado no tiene por qué meterse. Y prácticamente si el trabajador moría en faena, no se interesaba nada. Te podían despedir sin ningún motivo, no se pagaba por años de servicio, se pagaba lo que quería. Tanto así que las minas salitreras ni siquiera les pagaban con dinero, les pagaban con algo que se llamaba las fichas. Y estas fichas eran unos pedazos de cartón a veces, ya otras eran de metal, pero que se ocupaban en la misma minera salitrera para comprar productos. O sea, no les pagaban con dinero. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esas fichas, que tenían hasta el nombre de la mina salitrera, no se podían ocupar en otra ciudad o en otra mina salitrera, solamente para comprar ahí, dentro de esa mina salitrera. Entonces prácticamente era un trabajo esclavo. ¿Ya? En las ciudades no era muy diferente. Se les pagaba con dinero, ok, pero a un sueldo bajísimo para realmente subsistir nomás. Entonces tenemos que, al ver esta poca ayuda del Estado, o nula poca ayuda del Estado, ¿ya? Estos trabajadores empiezan a organizarse. ¿Para qué? Para cambiar la forma de trabajo. ¿Ya? Y tenemos la sociedad de la igualdad, que era elevar la condición de vida del pueblo y su educación. Su base fue intelectual y artesano. O sea, gente con estudios se une a trabajadores para tratar de crear conciencia en el trabajador. En esta época empieza a surgir en el mundo lo que se llamó el comunismo por medio de Marx y Engels, principalmente Marx, donde se habla de la lucha de clase y cómo el trabajador pierde su dignidad al trabajar en una industria. Y el trabajador empieza a crear esa conciencia de cómo se deshumaniza por medio de la maquinaria. Ahora, tenemos las sociedades mutualistas para autodefensa de los trabajadores, ¿ya? Y ayuda, ¿ya? De ahí viene la palabra mutualidad o mutualista, mutuo, ayuda mutuo. Tú me ayudas, yo te ayudo, ¿ya? Y de eso se trataba, iban en ayuda de los trabajadores que caían en desgracia, o de las viudas de los trabajadores, se les enseñaba a leer para que comprendieran mejor sus derechos, y después teníamos la sociedad de resistencia. ¿Por qué? Porque en esta época en el país empieza a pasar algo que no había pasado nunca antes: huelga. Empiezan a salir las primeras huelgas para mejorar la vida de los trabajadores, las cuales fueron barridas de las formas más violentas posibles. Pero vamos a tener, ¿ya?, que las sociedades de resistencia, aunque van de rechazo al mutualismo, porque el mutualismo era más pasivo, esto era más agresivo. ¿Ya? Su base se centraba en lo que eran los artesanos y otros obreros, pero defendían a los trabajadores durante las huelgas. Entonces vamos a tener que la movilización obrera entre 1850 y 1880
responde a intereses populares que se expresan en forma aislada, desgregada, sin vincularse necesariamente a la organización obrera existente. O sea, las movilizaciones a veces eran apoyadas por estas organizaciones obreras, pero no siempre, simplemente una empresa iba y se, se acoplaban ya los trabajadores o con otra empresa y empezaron una huelga. E incluso sabotaje. ¿Ya? El sabotaje, bueno, es, como todos saben, es cuando un trabajador arruina algo en una empresa para que la empresa deje de producir. Eso es un sabotaje, en pocas palabras. ¿Qué tenemos? Hacia la unificación de las organizaciones obreras. Entonces tenemos organizaciones obreras más unificadas. A fines de siglo, convocadas con este objetivo, en 1894 las sociedades obreras eligieron un directorio que debía echar las bases, ¿ya?, de la Confederación Obrera de las Sociedades Unidas. Entre el 95 y el 96, la crisis de mercado exportador se agrava, surge la idea de que el Estado subvencione a las sociedades de socorro mutuo. Claro, también organizaciones de trabajadores que ayudaban a trabajadores. ¿Ya? El proyecto presentado en el Congreso con este objetivo fue rechazado. O sea, aquí vemos reflejada cuál era la actitud que había por parte del Estado. El Estado no subvenciona nada a la gente en esta época. Nada. Cero ayuda. Hacían obras públicas, sí. Mejoraban las calles y las carreteras, pero todo era en pos del comercio o la industria, no para las personas. ¿Ya? No había una política estatal de ayudar a la gente. Entonces tenemos que el proyecto, ¿ya?, el primer proyecto para subvencionar de alguna forma a los trabajadores, ¿ya?, y que el gobierno impulsara por medio del dinero esta organización obrera, va a ser rechazado. 32 votos contra 22. O sea, ahí se nota cómo la oligarquía, ¿ya?, o la clase dominante, no le interesa el bienestar de las personas. Y fue tema durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora tenemos las demandas obreras, se expresan en las organizaciones políticas. ¿Ya? Y vamos a tener una unión y protección mutua entre los hombres de trabajo, jornadas de 8 horas, supresión trabajo nocturno e infantil, impuestos sobre la renta, protección a las artes e industria e instrucción laica gratuita obligatoria. También vamos a tener consejos departamentales de patrones y trabajadores elegidos para vigilar fábricas y talleres y solucionar conflictos en ellos. Serían financiados por el Estado. ¿Ya? Y estas van a ser las demandas que van a ser rechazadas. Funciones asistenciales del Estado para completar, ¿ya?, trabajo de sociedades de socorro. Entonces estas eran las demandas que habían los trabajadores, ¿ya?, y que las llevaban a cabo o las trataban de llevar a cabo por medio de esta organización política. Ahora, los trabajadores antiguamente, bueno, me imagino los que han trabajado de ustedes, lo máximo que trabajaron fueron 48 horas diarias por ley. En esta época se trabajaba 12 horas diarias. Fácil. ¿Ya? Y de sábado a domingo, que sea de lunes a domingo, sin descanso. Entonces, se tratan de llevar estas políticas, que eran las ideas de los trabajadores. También teníamos la representación democrática del pueblo en los poderes públicos, o sea, que hubieran, ¿ya?, un representante de los trabajadores, tanto en el gobierno como en el Congreso, libertad de acción.
de prensa, conciencia, protección industrial nacional, enseñanza laica, gratuita, obligatoria, jornada laboral de 8 horas, salario mínimo de operaciones, supresión del trabajo femenino, ¿ya? Antigénico. O sea, las trabajadoras ni siquiera pueden ir al baño en esta época, las que trabajaban, lo que es algo terrible. O sea, ni siquiera habían condiciones favorables, ¿ya? De manera higiénica para las mujeres. Fortalecimiento de las sociedades obreras de socorro mutuo, responsabilidad, ¿ya? Pecuniaria de los patrones por accidentes de trabajo, confianza depositada en cajas de las sociedades obreras. Ahora, todos estos petitorios que tenían los trabajadores, ya, en 1898, hoy en día los consideramos algo normal y básico. O sea, tiene que haber un baño para mujeres. La jornada se está bajando a 40. Se llegó a las 8 horas. Antes era 8 por 6. Ya, ahora va a ser 8 por 5. Y si nos damos cuenta, lo que antiguamente era normal, era un sueño nomás, hoy en día es algo normal. ¿Y producto de qué? De esta lucha de los trabajadores. Si usted tiene un accidente de trabajo y se comprueba que es por culpa del empleador, se le tiene que indemnizar. Y eso es por ley. La educación hoy en día es gratuita, es laica y es obligatoria. Existe un salario mínimo nacional, que hoy en día está en los 500.000 pesos. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas cosas, que en esta época solamente se planteaban y se rechazaban, hoy en día es algo básico dentro de lo que es el mundo laboral. ¿Ya? Entonces vemos que a medida que el país se va industrializando, el trabajador se da cuenta que no le debe la vida al patrón y empieza a ver que existe una dignidad laboral. Ahora, tenemos que esta unidad de las organizaciones de los trabajadores, vamos a tener que haber una combinación de la mancomunal, ya, de obreros, que también eran organizaciones. En 1904 plasmó el anhelo de unificar sociedades y gremios. Bueno, ¿qué son los gremios? ¿Ya? Los gremios son organizaciones obreras que se dividen según especializaciones. Supongamos el colegio de profesores es un gremio, el colegio médico, ya, ¿qué más? Los sindicatos de lustrabotas de Paseo Humada son un gremio también. Entonces ellos velan y proponen soluciones dependiendo de los problemas que tengan por su especialidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba en las mancomunales? Se buscaba esta unificación gremial, que es como lo que es hoy en día la CUT, ¿ya? La Central Unitaria de Trabajadores. Se trata de formar algo así. Entonces vamos a ver, ¿ya? Que para una protección mutua y concreta y de desarrollo intelectual de los trabajadores y su familia, y también para construir una fuerza social en su interior capaz de enfrentar a través de su autonomía y unidad al poder de la clase propietaria. ¿Ya? Socorro y resistencia. Duró 3 años, por lo mismo. Hubieron muchas protestas, huelgas, pero el poder que había por parte de los empresarios era mucho. Tanto que para 1907 se sucede una de las mayores matanzas en la historia de Chile, que es la de la Escuela de Santa María de Iquique, en 1907. Un grupo de trabajadores de las minas salitreras, ¿ya? Se tira huelga, marchan en Iquique
y los dueños de las minas salitreras ordenan al gobierno dispararle a las personas, que ni siquiera tenían armas para defenderse. ¿Y el gobierno qué hace? Manda al ejército. Masacra a estos trabajadores, murieron como 3.000, ¿ya? Y ahí se empieza a disolver todo esto de las mancomunales, de los socorros de resistencia, ¿ya? De las mutuales. ¿Por qué? Porque empieza a morir mucha gente en esta huelga. Y cuando la gente empieza a ver que muere mucha gente, tarde o temprano se echa para atrás por el miedo. Ahora, vamos a tener que en Chile han existido 3 vías identificables por las cuales los trabajadores se han representado, orgánica y jurídicamente entre Estados. ¿Ya? El anarcosindicalismo, ¿ya? Que son sindicatos que no siguen, que viene de la palabra anarquismo. El anarquismo es una corriente ideológica que no tiene ley. Ellos no creen en la estructura, tampoco creen en las posiciones de poder, o sea, no creen en un Estado. Entonces estos sindicatos lo único que pensaban era terminar con la empresa y que los trabajadores manejaran la empresa. ¿Ya? Vamos a tener el mutualismo, que son estas cooperativas, ¿cierto?, de ayuda mutua, que ojo, que están en contra de los anarcos, y vamos a tener el sindicalismo, que son los sindicatos que conocemos hoy en día. Estas 3 corrientes van a ser las más importantes en Chile. Ojo que las 3 hasta el día de hoy existen. ¿Ya? La más grande es la del sindicalismo. Ahora, hitos, ¿ya?, de organizacionales chilenos. Federación Obrera, ¿ya?, la FOCH, en 1909. Origen de movimiento de trabajadores de ferrocarriles, ¿ya?, que llega a los 204.000 afiliados. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando ven que no importa cuántos mueran, el Estado sigue sin hacer nada. Y vamos a tener la Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH, en 1936 a 1949, ¿ya? Durante el Frente Popular, eh, va a ser dividida y destruida. ¿Por qué? Porque empiezan a ganar mucho vuelo, ¿ya?, pero nunca se constituye como un partido político. Y al no constituirse como un partido político, los partidos políticos no admiten competencia. Por eso la CUT ha durado tanto. Porque vamos a tener que la CUT, ¿ya?, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que se conforma en 1953, se deshace durante el gobierno militar en 1903 y después vuelve en 1990 hasta la fecha. Va a durar porque siempre fue politizada. De hecho, sus primeros integrantes, e incluso los integrantes que fueron asesinados durante el golpe militar, van a ser comunistas. Entonces ellos sí están afiliados a partidos políticos. Vamos también a tener un hecho importante, que se crea en 1907 la Inspección del Trabajo, aunque en un principio no sirve para nada, porque no fiscalizaba, ¿ya? Ya hoy en día sí toma más fuerza porque orienta a los trabajadores, ¿ya? A veces incluso hace demandas colectivas, sirve de mediador en los problemas entre los empresas, los trabajadores o los sindicatos. Entonces, pero antiguamente no hacía nada, era un organismo, ¿no?, que no velaba por nada porque el Estado no le interesaba solucionar los problemas laborales. Entonces vemos que a medida que va avanzando el tiempo, el trabajador comprende que la única forma de cambiar la forma de trabajo, o sea, y cosas mínimas, a mayor tecnología en una empresa se necesita más resguardo de seguridad. Pero no había una legislación, ¿ya?, aunque en 1925 se crea el primer Código del Trabajo, pero no había como una exigencia en seguridad laboral. Entonces vemos que los trabajos entienden, sí, tenemos que unirnos como trabajadores, crear un organismo que tenga fuerza y que exija o pelee por los derechos de los trabajadores, como mejorar las condiciones laborales de seguridad dentro de una empresa.
Lo que es tan básico hoy en día como que te entreguen guantes, ya un casco, un arnés para subir en altura, antiguamente no se veía. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? ¿Qué es lo que vamos viendo? Vamos viendo una precariedad ya en el trabajo. Independiente que el país se vaya modernizando, hay una precariedad laboral que va a durar prácticamente durante todo el siglo XX. Ahora, todas estas protestas y estas organizaciones van a lograr objetivos, sí. Van a ser respetados bien poco, pero por lo menos están en el papel. Y si no hubieran estado en el papel en esta época, hoy en día no los tendríamos. ¿Ya? O tal vez sí, pero no serían tan respetados. Tenemos la 1906, la ley de habitaciones obreras, que ahora ya no se da, ¿ya? Pero antiguamente las empresas construían por ley casas para los trabajadores. Se las arrendaban o se las vendían, pero las construían. Tenemos la ley de descanso dominical, que es algo que hoy en día es tan básico que se tiene que tener por ley un día de descanso a la semana, pero fue recién hecha en 1907. ¿Ya? Entonces tenemos que el trabajo industrial se vuelve pesado. ¿Ya? No es como hoy en día que algunas fábricas es apretar un botón o mover una caja de allá para acá. No, en esta época era algo pesadísimo el trabajo industrial. Entonces se da este descanso dominical en 1907. Pero si nos damos cuenta, todas estas leyes son durante el siglo XX, no durante el siglo XIX, que fue la primera etapa que estuvimos estudiando. Ahora, tenemos la ley de la silla. ¿Ya? ¿Alguien ha trabajado en el comercio vendiendo? ¿O alguien que trabaje en el comercio vendiendo? Yo no, profe. No. Vicente, ¿alguien que haya trabajado de vendedor? Porque por ley, cada cierta cantidad de trabajadores tiene que haber una silla. Y cada 45 minutos una persona tiene que sentarse para descansar. Eso es lo que dice la ley de la silla en pocas palabras. Que ojo, muchas leyes laborales que favorecen a los trabajadores, la gente no las conoce. Ya. Y al no conocerlas, no las hacen cumplir. Y eso era lo que hacían las organizaciones obreras, hacer cumplir las leyes que se iban formando. Ahora tenemos indemnización por accidente de trabajo, 1906, ¿ya? Pero era igual de, o sea, por decirlo de alguna manera, como lo que pasa ahora. Se tiene que comprobar que fue culpa de la empresa, que no fue culpa del trabajador. De hecho, antiguamente, antes del régimen militar, el perder un dedo trabajando te hacía millonario, prácticamente. Entonces, de hecho, mucha gente metía las manos a las máquinas para perder un dedo y se le pagara. Ahora cortarse un dedo no vale nada. Te dan 1 millón, creo, algo así. Repongo, ya. Pero tenemos que en 1916 se empieza a indemnizar a los trabajadores. Tenemos que en 1917, ley de salas cunas. Se empiezan a crear salas cunas para que las mujeres puedan ingresar al mundo laboral. Y vamos a tener la ley de caja de retiro de ferrocarriles del Estado en 1918. Y vamos a tener esta primera ley de caja de retiro, o sea, la gente iba aportando una cantidad de dinero y después se repartía entre las personas que llegaban a la jubilación trabajar. Entonces, ya, vamos a tener orígenes legislativos chilenos. Ojo que esos son los números de la ley.
El contrato de trabajo obrero está en la ley 4053, ya, que también fue hecho en la primera mitad del siglo XX. Seguro social obligatorio de enfermedad e invalidez. Accidentes de trabajo, que también está legislado. Tribunales de conciliación y arbitraje, cuando se incumplían los contratos laborales. Organizaciones sindicales. Hoy en día crear un sindicato es ley y no se le puede prohibir. Ya. Puede estar en su contrato y usted por contrato no puede pertenecer a un sindicato, sí, pero solamente a los que son puestos de confianza. Jefe, ya, supervisores, gerentes, porque como son puestos de organización, ya, y de mando, no pueden tirarse a huelga, no pueden parar la fábrica, tienen que ver la forma de seguir produciendo. ¿Ya? Y esa es parte de este trato entre trabajador y empleado. ¿Ya? No todos tienen los mismos derechos, lo cual es súper importante de entender. De un cargo para arriba, ya los derechos son diferentes. Y eso hace también que a una persona con mayor cargo se le pague más. Ahora, tenemos las sociedades cooperativas y tenemos el contrato de trabajo de empleadores particulares. ¿Ya? Que es diferente al trabajo obrero o como la ley de trabajadoras domésticas, que es lo mismo en este caso de empleados particulares. Porque ellas tienen una legislación diferente porque las horas de trabajo son diferentes y el tipo de trabajo es diferente. ¿Ya? Pero en esta época, a principios del siglo XX, se trata de normalizar todo esto. ¿Y para qué? Para darle esta dignidad al trabajador. Se entiende que el trabajador no es una máquina y que es un ser humano, así como el dueño de la empresa. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el Código del Trabajo de 1931. Prohibición de despidos colectivos, que es súper importante. Las empresas por ley ya no podían llegar y despedir a todo un grupo de trabajo por el solo hecho que se le había ocurrido. No, tiene que haber una justificación. Ya. Modificaciones de 1964. Ley de sindicalización campesina y ley sobre comisiones tripartitas. Ahora, ¿por qué es importante este punto? Porque vamos a ver que en la historia de Chile recién, después de toda la huelga obrera, las matanzas como la de Santa María de Iquique, ya, donde habrán muerto más de, entre todas las huelgas creo que murieron más de 10.000 trabajadores. Recién pasado el siglo, la mitad del siglo XX, se colocan los ojos en lo que es el trabajo campesino. O sea, recién después de 1950 se empieza a modificar el trabajo campesino. Ya. Ojo, que no era obligación hacerle un contrato a los campesinos porque no eran obreros, eran campesinos. Y hasta 1950 más o menos, ya, el, un dueño de una empresa, de un campo, mataba a un campesino, no se le juzgaba. Entonces, lo cual es como súper brutal, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque vemos esta relación del trabajo que es la diferente a lo que es el obrero con el empleado, a lo que es el campesino con el empleado. Aún existía el inclinaje esto de arrendarle la tierra y que se le pagaba con parte de lo que producía. ¿Se entiende? No era obligación al campesino pagarle con dinero, ¿no? Se le podía pagar con especie.
Espera un segundo. Entonces vamos a ver cómo el campesino ya no era tratado de la misma manera. Entonces, algo que hoy en día es súper normal, bueno, no para todas las personas lo era, por el solo hecho de que la vida del que tenía dinero en esta época valía más, ya, por el solo hecho de ser el dueño. Ahora, por otra parte, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya. Vamos a tener que ya el Estado, como se empieza a hacer cargo, se compromete a tener una estabilidad relativa del empleo. O sea, el Estado comienza con un estado de bienestar que se llama. ¿Y qué es el estado de bienestar? Que surge después de la crisis de 1929, que fue una crisis a nivel mundial. Un estado benefactor que tiene que velar por el bien de las personas, algo que antes de la crisis de 1929 no se hacía. No. El que tenía plata para pagar, pagaba educación, pagaba salud, pagaba vivienda. El que no, no, listo, el Estado no se hace responsable. Pero con el estado de bienestar cambia esto. ¿Ya? La gente llegó a un nivel de pobreza tan grande en 1929, producto de la crisis mundial, que los estados se empiezan a hacer cargo. Y uno de estos compromisos es la estabilidad relativa del empleo. O sea, cuando empieza a haber mucho desempleo, el gobierno tiene que tomar medidas para estabilizar el empleo, para mejorar las condiciones laborales. Entonces vemos un fortalecimiento rígido de las normas laborales a los trabajadores colectivamente considerados. O sea, las leyes no son para uno y empezamos a emparejar la cancha. Ya. Las leyes van a ser para todos. Y vamos a tener, ya, que durante la primera mitad del siglo XX comenzó una concentración de las zonas urbanas, producto de las migraciones campo-ciudad, ¿ya? Que es una segunda oleada, ojo con eso, y va a ser producto del modelo Easy, ¿ya? Que es un modelo de industrialización a nivel nacional, donde se vuelve a cambiar el paradigma del trabajo como se estaba conociendo. ¿Por qué? Porque ahora tiene que ser un desarrollo sustentable para la población, donde el Estado sí fiscaliza. Entonces tenemos la primera, donde el trabajador no tenía conciencia de su trabajo porque era un trabajador campesino. Vamos a tener después la segunda etapa, donde el trabajador entiende que su trabajo es importante y se organiza, pero sin la ayuda del Estado. Y vamos a tener esta tercera etapa, donde va cambiando ya la forma de trabajo, producto de que el Estado sí se empieza a hacer cargo por medio de estas leyes laborales. Entonces, ¿qué es lo que busca? Lo que busca siempre la persona, po, mejorar ya sus expectativas de vida. Ahora, vamos a tener cómo va cambiando la población urbana. Si vamos viendo en 1920, la población urbana era un 46%, pero ya pasado la mitad del siglo XX, superaba el 60%. Y esto es súper importante porque vamos viendo que van a ser 3,5 millones de personas que viven en ciudades. Y hay que ver la forma de que todas esas personas trabajen. Ya, que los jefes de hogar trabajen, que las mujeres trabajen, ¿cierto? Que la persona cuando termine sus estudios tenga un trabajo.
Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que el empleo se va modificando porque empiezan a salir nuevas formas de empleo a medida que surgen las ciudades y estas empiezan a crecer, empiezan a surgir nuevos trabajos. Trabajos que antes no existían, como el transporte público, ¿ya? Que primero parte con tranvía, después con micro, ¿cierto? Después el metro, en la década de los 70, cuando se inaugura durante el gobierno de Augusto Pinochet, ¿ya? El comercio. A medida que va mejorando la tecnología, empieza a surgir las tiendas de electrodomésticos, las grandes tiendas como Almacenes París, Falabella, y empiezan a surgir estos nuevos trabajos, los cuales se empiezan a legislar también, ya como se legisló la ley de la silla, una ley para el comercio, y empiezan a cambiar las condiciones de trabajo para los trabajadores. Como les repito, lo que hoy se considera normal fue evolucionando a través del tiempo. Y vamos a tener que surge un nuevo actor, ¿ya? Que a pesar de que ya había surgido en la segunda mitad del siglo XIX, en el siglo XX va a tomar mucha fuerza, que va a ser la clase media, ¿ya? Esta clase media que sustenta el país hoy en día, y que obviamente no va a tener las mismas condiciones laborales que va a tener el obrero común. Pero ¿cómo surge la clase media? La clase media surge producto de la industrialización. ¿Por qué? Porque a medida que el país se va expandiendo, se va industrializando y se va haciendo más rico, se empiezan a crear nuevas formas de empleo. Los bancos. Un banco necesita un cajero, pero ese cajero no puede ser una persona inculta, tiene que tener algún tipo de estudio. De hecho, existe el curso de cajero bancario. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona no se le puede pagar lo mismo que lo que se le paga a la persona que barre, porque tiene un mayor nivel de responsabilidad, ¿cierto? Y necesita un mayor nivel de estudio. Entonces, no es lo suficientemente rico, ¿ya? Para ser de clase alta, pero no es tan pobre para ser de clase baja. Entonces nace esta clase media, ya, producto del crecimiento del Estado y del estado de bienestar también, empieza a aumentar esta clase media. A medida que los trabajos van mejorando en el país, ya surgen nuevos puestos de trabajo e incluso la gente empieza a ganar más. ¿Y qué es lo que pasa? Producto del estado de bienestar, se mejora la salud, la educación, la previsión y la urbanización. Y todo esto va generando nuevos puestos de trabajo mejor remunerados. Ahora, los empleos del sector público, a medida que el Estado eh, surge, ¿ya? Se necesita crear nuevos ministerios. El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y todo eso necesitan que una secretaria, que un oficinista, que alguien que haga el trabajo de archivo, ya, alguien que trabaje formando los nuevos decretos, y un sinnúmero de personas que no se les puede pagar lo mismo que un obrero común, porque ya tienen un nivel de estudio diferente. Saben ocupar una máquina de escribir, saben escribir un telégrafo, ya, saben redactar una carta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a haber comerciantes, industriales, trabajadores del Estado, profesionales como médicos, enfermeras, ya, abogados, el ayudante del abogado, incluso las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a tener acceso a bienes y servicios múltiples, ¿cierto? Cultura, o sea, se hace popular el cine. Y ahí ya necesito a alguien que sea capaz de manejar la máquina para proyectar las películas. Un eléctrico, que va a tener otro tipo de estudio. Ya. Surge la radio y vamos a tener hasta el locutor radial, ¿cierto? Va a estar el deporte, la televisión y todo va creando nuevos empleos.
y va haciendo que la forma del trabajo vaya cambiando. Porque ya no es el trabajo bruto, como era antes, que era lo único que había, este trabajo bruto de hacer fuerza, no. Ahora hay trabajos intelectuales que necesitan personas capacitadas, pero que no son tan difíciles, pero igual necesitan personas capacitadas. Ya. Trabajos de atención a público, que necesita una persona que se vista diferente, de una manera agradable. Entonces va cambiando ya, esta forma de trabajo y va evolucionando, creando nuevos empleos y haciendo que esta clase media se vaya agrandando. Ahora, aún así, vamos a tener el proletariado urbano. ¿Qué es un proletariado? Un trabajador, un obrero, ¿ya? La prole. Este término surge con Marx y el comunismo, ¿ya? Que se denomina proletariado al hombre que trabaja en la máquina. Entonces tenemos que el estado de bienestar no alcanza para estas personas, aunque se intenta, pero son muchos. Siempre va a ser el fuerte de la población. Entonces vamos a tener estos sectores excluidos, ¿ya? Vamos a tener estos sectores excluidos que carecen de contrato a veces y que son analfabetos. Entonces vamos a tener igual un grupo de personas que van a estar por fuera de la ley y siempre va a haber este abuso hasta el día de hoy. ¿Ya? Aún tenemos gente que trabaja sin contrato en una empresa, que van a vivir en conventillos y cités que eran casas precarias, ¿ya? Con alto nivel de infección, poco acceso a la educación y a la salud. Y vamos a tener que en 1950 va a suceder una explosión urbana, va a haber una migración y baja oferta de compra y arriendo, porque a la gente no le alcanza. Entonces el Estado dice, chuta, vamos a tener que crear casas sociales. Y empieza una lucha para terminar con los tomas y los campamentos, que hasta Augusto Pinochet lo intenta. Y de hecho la Comuna de la Pintana se crea para eso, para mandar a toda la gente de los campamentos a vivir a una nueva comuna, que va a ser esta. Y va a haber esta ocupación de la periferia, ya la Legua, la Victoria, el Zancón de la Guada, ¿ya? Creando las poblaciones callampa, producto de esta gente marginada en lo laboral. Porque la única forma de hacer que la gente cambie su forma de vida es de dos formas. Una, por medio de los estudios. Dos, mejorando las condiciones laborales. A medida que a la gente se le paga más, puede acceder a más cosas. Ahora, va a estar carente de servicios y asentamientos informales. ¿Cuál va a ser la respuesta del Estado? La creación de la Corvi, ¿ya? Que es de la vivienda, en 1954, y la erradicación de viviendas sociales, ¿ya? Se va a erradicar los campamentos para crear las viviendas sociales. Entonces, eso es algo importante, porque igual va generando más empleo y ese es el fin del Estado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar incluso a medida que va creciendo los trabajos? Van a haber trabajos femeninos. Siempre va a ser mejor que te atienda cuando uno tiene una duda, una mujer que un hombre, porque la mujer tiene más paciencia para explicar. Sobre todo que el hombre igual es como más terco y medio leso, ¿ya? Para entender las cosas. Y es más tosco para explicar, porque el hombre es así, más bruto que el porco, ¿ya? Ahora, vamos a tener también organizaciones feministas. En 1919 el Consejo Nacional de Mujeres, 1922 Partido Cívico Femenino, 1931 Asociación de Mujeres Universitarias, ya para apelar por los derechos de las mujeres, que hasta el día de hoy tenemos desigualdad de sueldo, y en esta época era peor todavía, porque si ni siquiera se les consideraba para las reuniones importantes. Va a tener en 1933 Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer, 1944 Federación Chilena de Instituciones Femeninas. Movimiento, y vamos a tener a Elena Cafarena,
a una mujer de clase alta que lucha por los derechos de las mujeres para incorporarla. Y vamos a tener estos movimientos pro emancipación de la mujer de Chile, ¿ya? Multiclasista, o sea, no solamente la clase trabajadora femenina, sino que incluso mujeres de la alta sociedad, apoya al Frente Popular, que va a ser Allende, ¿ya? Conflictos con el menchismo moderado, y vamos a tener que la mujer, la nueva mujer, ¿ya? Van a empezar a ver diálogos para mejorar, ¿ya?, las condiciones laborales de las mujeres. Vamos a tener derechos civiles, el derecho al trabajo, ¿ya?, derecho al divorcio, derecho a la educación, control de la natalidad, ya porque se empieza a dar condones, píldora anticonceptiva y a la ayuda de la maternidad obrera, ya por medio de estas salas cunas. Ahora, vamos a tener también la publicación de cortes periodísticos que debatió sobre la condición de la población femenina y cómo se les daba este abuso laboral hacia las mujeres. Y para hacer cambiar esto y para cambiar la mentalidad de la mujer trabajadora, logran el derecho al sufragio en 1935, ya el voto femenino en la municipal, y en 1952 el sufragio femenino presidencial, y también de la Cámara de Senadores y Diputados, lo cual es súper importante. ¿Por qué? Porque se ve este cambio generacional en que la mujer trabaja e es importante en lo que hace. Y hacer importante en lo que hace, obviamente, ya tiene que tener mejoras laborales. Y tiene el mismo problema que tenían los campesinos. A un hombre sí se le hacía contrato, pero a una mujer no se le hacía contrato. ¿Y quién lo fiscalizaba? Nadie. Entonces vamos a tener que incluso en América Latina inicia un nuevo modelo de desarrollo, ya que va a ser este modelo Easy, que producto de la crisis del salitre acá en Chile, ¿ya?, todos los países de Latinoamérica van a tener sus propias crisis sociales, producto de la crisis mundial de 1929. ¿Ya? Y van a crear un modelo de industrialización propio, que va a hacer que cambie la forma de ver el trabajo. Y van a crearse leyes sociales aquí en Chile, ¿ya?, un modelo de desarrollo nacional radical. Va a haber un programa de industrialización, donde a las personas se les va a capacitar en la producción industrializada, vastos programas sociales. Estado jugó un papel clave. ¿Por qué? Porque el Estado es el que motiva la industrialización del país. Ahora, y vamos a tener que en 1940 la industrialización sustitutiva de importaciones empieza a surgir en Chile, ¿ya? Y el Estado empieza a crear varias industrias. CAP, que es la Compañía de Acero del Pacífico, se crea IANSA, que es la Empresa Nacional de Azúcares, se crean universidades, ya como los SACH, que antiguamente era la Universidad Técnica del Estado, y así se empieza a industrializar todo, ¿ya? ¿Para qué? Para mejorar la vida de las personas. Y el obrero se tiene que especializar y tiene que empezar a estudiar. Ahora, área estratégica, y vemos cómo empieza a cambiar todo. La energía y el combustible, se crea Endesa, se crea ENAP, ¿ya? Endesa, que es la Empresa Nacional de Energía. Se crea lo que es la Empresa Nacional del Petróleo. La agricultura, impulsar el mecanismo de la agricultura, perfeccionamiento de la producción frutícola. Ya se empieza a capacitar incluso a los agricultores nuevas técnicas para mejorar la producción. Empieza a darse la minería. Ya la minería empieza a tomar otro rubro, otro camino. Ya el salitre había fracasado, se acabó la era del salitre. Pero ahora tenemos el cobre, tenemos el carbón. Y necesitamos especialistas en esto. Y vamos cambiando
la forma de trabajo a medida de las necesidades del país. Ahora tenemos la industria, ya. La industria de manufacturas del cobre, Madeco, CAP, era lo que había mencionado anteriormente. Tenemos que se empieza a crear una industria química, alimenticia y textil. Entonces vemos que el país tiene que desarrollarse. Ya no puede depender de un, de un negocio nomás, que era la minería. No, ahora tiene que crear sus propios productos. Ya. Y vamos a tener que incluso el comercio y transporte. Empiezan a construir barcos acá en Chile, trenes, ya. Entonces vemos cómo el trabajo, a medida que el país trata de modernizarse, va cambiando, generando nuevas fuentes de trabajo. Entonces vamos a tener etapas del movimiento sindical chileno. Entonces vamos a tener que, obviamente, a medida que se van creando nuevas empresas, eso no significa que los trabajadores tengan derechos, ¿ya? O que los derechos sean respetados. Para nada. Entonces vamos a tener que la primera etapa de la cuestión social, que era todo este problema que tenían los trabajadores, ya, va a finalizar con la creación de la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, hasta 1953, donde por fin los trabajadores se unen. La segunda etapa, después de toda la lucha que habían tenido, ¿cierto? Creando pequeños organismos, todo se termina con la CUT, porque la CUT unifica a los trabajadores. ¿Ya? Vamos a tener la segunda etapa sindical, que va a ser un sindicalismo y opción por cambios estructurales, o sea, fuertes. ¿Ya? Los trabajadores salen a marchar e incluso se consigue un gobierno socialista que fue el de Salvador Allende. Duró 3 años, sí, pero los trabajadores tenían mucha fuerza en esa época, tanto que se tomaban las fábricas, ¿ya? Bueno, fue un caos total, pero los trabajadores tomaron una conciencia social de lo que era su trabajo. Vamos a tener una tercera etapa que durante el golpe militar, durante el gobierno militar, va a haber una destrucción y remodelación sindical. Se deshacen los sindicatos, ya. Se desintegra la CUT. Y vamos a tener una cuarta etapa que va a ser esta reunificación de los trabajadores tras la de vuelta a la democracia, donde el trabajador vuelve a sindicalizar. Ya. Pero va a haber un debilitamiento de los sindicatos y nuevas formas de liderar, de liderazgo. Ya. Lamentablemente hoy en día los sindicatos son muy mal vistos, incluso por los mismos trabajadores, porque dicen, no, que se venden, que son puros problemas, que quieren mucho, que hacen daño en la empresa, que el dueño, el presidente del sindicato ni siquiera trabaja. Hay otros sindicalistas, no, que ven los sindicatos como una oportunidad de conseguir buenas prestaciones para los trabajadores. Ahora, estamos en esta quinta etapa que es un debilitamiento sindical, porque los sindicatos mismos son mal vistos, ¿ya? Por el grueso de las personas. Pero existen organizaciones, sí, ¿ya? Los comités paritarios de repente sirven para negociar, ¿cierto? Pero estamos en una época del individualismo, donde las personas piensan que es mejor negociar solo, porque yo hago mi trabajo, el de al lado hace su trabajo, porque yo tengo que negociar por él. No. Estamos en esta relación laboral así, individualista, donde los mismos dueños lo han impulsado. Aquí se paga por el trabajo que genera cada uno. Entonces, nosotros negociamos con usted, pero no con el de al lado, porque usted trabaja diferente. Entonces se divide a los trabajadores, ya no está esta unidad laboral que había antes. Y así mismo, tenemos de la cuestión social a la creación de la CUT, que fue un proceso histórico, ¿ya? Donde los mayores abusos fueron por medio de la Serie 3, el gran inicio del sindicalismo en Chile, que fueron los primeros grandes grupos de trabajadores que se organizaron. Vamos a tener el periodo del Frente Popular,
ya que fue durante el gobierno de Salvador Allende y el surgimiento de los primeros intentos colectivos sindicales. Vamos a tener los orígenes de la CUT, vamos a tener el sindicalismo y opción por cambios estructurales, el desarrollo hacia adentro, ¿ya? Y la crisis que provoca. Vamos a tener este desarrollo hacia adentro, ¿ya? Producto del modelo ICI, pero tarde o temprano va a fracasar. ¿Por qué? Porque Chile no es un país tan grande para manejar su propia economía. Necesitamos economía extranjera. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Las empresas estatales contratan gente y no despiden a nadie. Entonces es un problema porque cuando no logran vender lo que tienen que vender, terminan quebrando y el Estado las termina manteniendo. ¿Ya? Entonces el Estado nunca ha sido un buen jefe en ese sentido. Y vamos a tener paro de 1955, orígenes del nacimiento de la CUT. Ataca las políticas asociadas al modelo de Carlos Ibáñez del Campo y que redundan en el gobierno de los gerentes de Alessandri. ¿Y por qué se llama el gobierno de los gerentes? Porque Alessandri, durante su gobierno, a Alessandri Palma Rodríguez, apoya principalmente a los dueños de la empresa. Y todo va hacia los dueños de la empresa. El Estado vuelve a estar del lado de los empresarios fuertemente y deja de lado lo que son los derechos de los trabajadores. Entonces vamos a tener que en la década de los 60, como le había dicho, producto de la Unidad Popular, va a haber una reivindicación de la lucha de los trabajadores que va a terminar con el gobierno de Allende. Y toda la crisis política y económica que conllevó al gobierno militar. ¿Ya? Y vamos a tener la destrucción y la remodelación sindical. El golpe de Estado, restricción de las libertades individuales, ¿ya? Y colectivas. O sea, los trabajadores ya no pueden reclamar por sus derechos porque el país está en una crisis económica. Entonces vamos a tener esto donde se trata de proteger más a la empresa que al trabajador durante el gobierno militar. Ya vamos a tener el plan laboral de José Piñera, el sindicato es el enemigo, porque hace que la empresa no surja, ¿ya? Y empieza a haber una lucha desde la opresión. ¿Y cuál va a ser el problema aquí? La ubicación y el papel de la CUT ante los nuevos escenarios, recuperación de la democracia y el cambio del clima de movimiento sindical, la relevancia del proceso de entendimiento con el empresario, ¿ya? Y con las reformas laborales. Y la CUT, aunque vuelve, ya no vuelve tan fuerte como antes. No todos los sindicatos se unen a la CUT, ¿ya? Y la CUT, aunque sigue siendo muy grande, ya no es la misma CUT que había antes, que separaba y paralizaba el país, ahora no. De hecho, ya no hacen huelgas por lo mismo, porque están muy debilitados. Y para terminar, vamos a tener este debilitamiento sindical, que lo habíamos nombrado, ya el decaimiento sindical desde el 2000 en adelante, el triunfo del individualismo sindical, se instala la desconfianza, disculpen, hacia los sindicatos, se les tacha de ladrones, de arreglados, la extrema dependencia sindical de los partidos políticos, arma de doble filo. Ya, ¿qué es el problema? Que de repente los sindicatos se unen a un partido político, al Partido Socialista, o al Partido Comunista, al Radical, por dar un ejemplo. Entonces tienen que obedecer mucho a las ideas de los partidos políticos. Y esta dependencia termina matando a los sindicatos. Y vamos a tener la consolidación del modelo destructor de lo colectivo. Sindicato de empresa igual sindicato de isla. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si nosotros armamos un sindicato, no nos unimos ningún sindicato. Nuestra empresa vela por ella misma. No es como antes, cuando existían estas mutuales de seguridad, que se ayudaban entre todos. Chicos, les voy a pegar el link. Ya. Mm, Cuatro preguntitas. Ahora, algo que es importante, que nos va quedando poco. El 22, la semana del 20 va a haber otro ensayo. Ahí les pegué el link para que lo hagan. Ya
Va a ser el segundo que van a tener. Después va a haber un último ensayo, que va a ser en octubre. Pero antes de ese ensayo, vamos a tener dos clases preparatorias para que entiendan cómo se responden preguntas con alternativas. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer cuando terminemos la materia. ¿Cuándo vamos a terminar la materia? A finales de agosto. Hagan esto, espero que se haya entendido. A veces cuando vayan terminando, para... Sí, Karen, lo mandé. Se lo pego de nuevo. Ahí está. Excelente.
Ya, profe. Bacán. Ya tengo dos. Listo, profe. Ya. Bacán, bacán, bacán. Vamos a. Eso. Estamos súper, cabrón. ¿Dónde está? De aquí está. A ver. Ahí está. Excelente. Ya vamos mejorando. Por lo menos ya tenemos dos donde todos responden lo mismo. Y eso es buenísimo. Ya. Yo encuentro que van mejorando bastante bien. Vamos. Tenemos la primera. Las condiciones laborales a principios del siglo XX, ¿cómo eran? Precaria, el Estado a Buenísimas. cargo y alta hora de trabajo bajo sueldo. Estamos claros con eso, ¿cierto? Ante los problemas sociales durante el siglo XX, los obreros tuvieron organizarse en organismos de lucha y defensa del trabajo. ¿Sí o no? Estamos. Sí, profe. A medida que la industrialización avanzó en el país, surgieron nuevos actores como la clase media, la mujer, los movimientos sindicales. ¿Cuál sería ahí? Uno, dos y tres. Ojo, cuando hablamos de actores, no significa que sean solamente seres vivos. Ojo con eso. ¿Ya? También hablamos de los movimientos sindicales que fueron actores, los sindicatos. ¿Ya? Fueron actores importantes en esta lucha. Y tenemos la última. A medida que el país se fue industrializando, el trabajo se fue especializando, modernizando, volviendo rural. No. Se fue modernizando y especializando. Sí. ¿Cierto? Y se fueron creando nuevas fuentes de trabajo. Muy bien, chicos. Les voy a pasar la lista antes que se me olvide. Asistencia de hoy. Y tenemos Ahumada, lo vi ahí. Úrsula Aravena, María Araya, que también creo que la vi. Presente, profe. Déjale. Ok, gracias. Candia, eh, Cárdenas, o Maguida del Valle, Natalie Carhuipoma, Uriqueo, Durán, Eulogio, Figueroa, Presente. gracias. Grenlande, que la vi también, Presente. gracias. Urias, Presente, profe. Pablo, bien. Mena, Rojas, Salgado, Vargas, Yáñez, que también creo que la vi. Sí, profe. Presente. Éjale. Sí, Vicente, si te puse presente. Chicos,
Espero que le haya gustado la clase. Ya tengo una persona. ¿Quién sería? Lil Gamer. ¿Que me puede responder, por favor? Hola, profe, soy Ana Rojas. Ya. Recién vengo llegando del trabajo y recién me pude conectar a la clase. No se preocupe. Estamos terminando, sí, pero igual la voy a dejar presente. Ah, Ya. justo estaba terminando más encima. Que recién Sí, pues, llegué. sí, van a ser las 8:30, amiga. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Mire. Le voy a Ya, volver profe, bueno, la voy a revisar igual. Sí, esa es la idea. Ahora, mire, guarde este link que le voy a pegar, ¿ya? Y trate de hacerla con sus conocimientos, por último, para que participe, ¿ya? Ya, Aquí le ya, doy el profe. link, Ya. ¿ya? Ahora, ¿cuál me dijo que era su apellido para dejarla presente? Ana Rojas. La dejo presente el tiro, señorita. La presente. Ya, chicos, espero que estén bien, ¿ya? Nos vemos la otra semana. Ya, Espero profe. que les haya gustado la clase, que se haya entendido. Sí, profe, sus clases son siempre Chao. muy entretenidas. Vale, gracias. Ya, profe, que tenga linda semana, hablamos. Chao, Bueno, buenas profe, noches. hola y chao, entonces. Sí, no importa, no se preocupe. Igual, gracias por entrar. Eso es Ya, bueno, no se chao. preocupe. ¿Ya? Ya, estimado. Chao. Chao, Karen.